Pues vamos a tomar nuestros lugares y vamos a mire, es un tiempo, es un tiempo de comienzos y vale la pena también reflexionar en nuestra vida espiritual, en nuestro servicio en el reino de Dios. Muchos de nosotros, o la mayoría, Dios nos ha llamado para servir en el reino de Dios. Todos, de hecho, todos Dios nos ha llamado para ser útiles en el reino de Dios, de una manera o de otra, pero Dios nos ha llamado para servir en el reino de Dios. Desde que el Señor Jesús, ¿verdad?, vino en esta tierra hace más de 2000 años, Él dijo unas palabras: el reino de Dios se ha acercado a ustedes. El reino de Dios está en nosotros. Desde ese momento, Dios ha establecido su reino, amén, en nosotros. Aleluya. Pero ese reino tiene que ser trabajado por siervos como tú y como yo, para que el reino se extienda, para que el reino crezca. Gloria al Señor. Y muchas veces el maestro nos enseñó y nos hablaba la importancia de trabajar en el reino de Dios. Amén. Y hoy todavía estamos en ese reino de Dios. Gloria al Señor. Somos parte de ese reino de Dios. Amén. Y aquí, en esta carta del apóstol Pablo a los romanos, dice que Dios nos ha dado dones diferentes. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Escuche, porque esta frase o estas palabras son las que retumbaban en mi corazón. Dios en su gracia. O sea, Dios no necesita necesariamente de nosotros, pero Dios en su gracia, en su favor, Él nos ha dado dones diferentes a cada uno de nosotros. Dones se traduce también como dádiva, como regalo de parte de Dios. O sea, Dios dice: voy a usar a mis hijos para establecer mi reino en la tierra, y voy a darles diferentes dones a cada uno de ellos para establecer mi reino en la tierra. Eso es lo que dice Dios. Entonces, eso de entrada, eso nos debe hacernos sentir orgullosos de ser tomados en cuenta por Dios para establecer su reino aquí en la tierra. Por eso dice: en su gracia Dios nos ha dado diferentes dones.
Gloria al Señor. Diferentes dones para hacer bien. Diga conmigo, para hacer bien. O sea, Dios te capacita, te prepara para hacer bien determinadas cosas. ¿Amén? Dios nos prepara, nos capacita, nos enseña de cómo hacer las cosas dentro de su reino. Depende de nosotros. Amén. Todo depende de nosotros si queremos ser parte de ese reino aquí en la tierra. Pero hoy les quiero hacer esta invitación. Dejar que Dios nos use, que Dios use nuestras manos, que Dios use nuestra vida para ser partes de ese reino de Dios aquí en la tierra. Si ustedes, bueno, hemos escuchado mucho ese texto que dice: busquen primeramente el reino de Dios, ¿verdad? El reino de Dios. ¿Qué tenemos que buscar primeramente? El reino de Dios. ¿En qué consiste el reino de Dios? Que su palabra sea extendida. Que la palabra de Dios sea extendida más y más y más, a lo largo y a lo ancho del lugar donde nosotros estamos. Entonces, nuestro deber es buscar el reino de Dios. El reino de Dios y su justicia. Nosotros vamos a ir desde toda la enseñanza de Jesús, desde todo su ministerio, y siempre habló del reino. Y siempre que hacía una analogía, y el reino de Dios es semejante a que un hombre yéndose lejos hizo esto, hizo lo otro, ¿verdad? Y el reino de Dios es semejante a un tesoro escondido y así. El maestro siempre estuvo hablando del reino de Dios. Y ese reino de Dios es el que pertenecemos tú y yo. Y ese reino de Dios es el que tiene que conocer mucha gente. Y ese reino de Dios es el que se tiene que expandir en muchos lugares. Amén. Pero para que ello suceda, tenemos que dejar que Dios use nuestra vida. Amén. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido incapacitados? Nos hemos sentido que no podemos hacer las cosas, que no podemos servir, que no podemos trabajar, que es difícil trabajar en el reino de Dios. Y ponemos nosotros siempre obstáculos, ponemos siempre nosotros quizás límites en nuestra vida, porque nosotros decimos: es que hasta aquí es donde llego, hasta ahí es donde tú quieres llegar, pero Dios quiere que tú avances más en el reino de Dios. Hasta ahí es donde tú te has puesto límites, hasta ahí es donde nosotros nos ponemos límites, pero Dios quiere que avancemos más en el reino de Dios. Entonces estamos en un tiempo de comienzo una vez más en esta nueva etapa, y creo que es el tiempo de que Dios use nuestras vidas en el reino de Dios. Que Dios nos capacite, que Dios nos prepare. Amén. Por eso dice: Dios nos ha dado, Dios en su gracia, en la versión, a ver si me puedes proyectar la versión Nueva Traducción Viviente, el verso 6, dice: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes. Diga conmigo: dones diferentes. Sí, Dios en su gracia, Dios en su gracia. Por eso les decía, a cada uno de nosotros Dios nos ha llamado para hacer algo en el reino de Dios. Y no necesariamente tienes que estar acá adelante tocando un instrumento, tienes que estar acá. No necesariamente. Amén. Podemos hacerlo desde el lugar que Dios nos llame a hacerlo, pero algo debemos estar seguros: Dios nos ha dado un don a cada uno de nosotros. Si no es que más dones.
pero por lo menos Dios nos ha dado un don a cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que Dios te ha dado a ti? ¿Qué es lo que Dios te ha dado para que tú puedas crecer en el reino de Dios? Entonces, dice esta versión, una vez más, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Seguramente Pablo estaba hablando de esas cosas que se pueden hacer en el reino de Dios, de las cosas que se puede crecer dentro del reino de Dios aquí en la tierra. Aleluya. Algún día vamos a llegar allá arriba en el cielo. Ya no va a haber más trabajo, porque todos los que estemos allá ya vamos a conocer del Señor, ¿verdad? Entonces ya no va a haber la oportunidad que tenemos el día de hoy para trabajar en el reino de Dios. Amén. Es que no vamos a esperar a llegar al cielo para trabajar en el reino de Dios. Por eso Jesús, nuestro maestro, hablaba de la importancia en el reino de Dios aquí en la tierra. Porque Dios había establecido su reino ya no solo en un lugar geográfico, sino en toda la tierra. Amén. Por eso Él escogió, nuestro maestro escogió a sus 12 discípulos y los envió y les dijo: vayan primero a Jerusalén, a la tierra santa, y de ahí a todas las naciones de la tierra. Amén. Y así lo hicieron los discípulos. Quizás ellos no alcanzaron a llegar a todas las naciones, pero por medio de ellos la palabra se expandió y nos ha llegado hasta nosotros hasta el día de hoy. Pero aún hay mucha gente que necesita esa palabra. Aún hay mucha gente que necesita entrar en el reino de Dios. Y es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Es el trabajo que nosotros nos toca hacer como hijos de Dios, que ya estamos dentro del reino de Dios. Porque si usted está aquí es porque ya está dentro del reino de Dios. Pero esto comenzó hace 2000 años. Esto comenzó hace 2000 años y no ha parado y no va a parar hasta que un día lleguemos allá en los cielos y nos presentemos delante de Dios, todos los hijos. Amén. Todos los hijos de Dios que hayamos sido rescatados de este mundo. Amén. Ahí sí ya no va a haber más trabajo. El trabajo, el servicio está aquí en la tierra. Pero lo maravilloso de esto que les decía es de que Dios no solamente nos manda así por mandarnos, sino que Dios nos capacita, Dios nos prepara. Amén. Por eso dice, Dios en su gracia nos ha dado diferentes dones para hacer bien determinadas cosas. Aleluya. Para hacer bien determinadas cosas. Y comienza pues a hablar de algunas cosas, como dice, por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, ¿verdad? Servir a otros, diga conmigo, servir a otros. Nosotros servimos a Dios sirviendo a otros, ayudando a otros a conocer del Señor, acercando a otros a la palabra de Dios. No necesariamente tienes que tener el don de profecía, no necesariamente tienes que tener el don de sanidad, no necesariamente, aunque si Dios te lo da, pues gloria al Señor, ¿verdad? Y úsalo, dice, conforme a la medida de la fe que Dios te ha dado. Gloria al Señor. Pero dice, si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro,
enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, diga conmigo, animar a otros. Es decir, si tu don consiste en ir a buscar a alguien que está desanimado, y probablemente Dios te dé la gracia para que esa persona vuelva al Señor una vez más. Y Dios te usó, Dios usó tu vida ¿para qué? Para animar a otros. Fíjense que lo que nosotros estamos viendo no es algo, no son tareas tan complicadas, tan difíciles. A lo mejor dices, bueno, pero es que para ser maestro tengo que estudiar. Sí, pero también sabemos que Dios es el que da la sabiduría, ¿verdad? Así de que si nosotros tenemos ese don de enseñar, de ser maestro, entonces con esfuerzo de nosotros de estudiar, nosotros vamos a poder enseñar a otros. Gloria al Señor. Y con la sabiduría y la dirección que Dios nos da. Pero siempre tomar en cuenta que es Dios el que nos da esa gracia. Y si tu don, y si Dios dice, y si tu don consiste de animar a otros, bueno, pues anímalos, dice. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Hay muchas personas que tienen un don, y es el don de dar, de bendecir a otros, de ayudar a otros, ¿verdad? Y bueno, si tú tienes ese don de ayudar a otros, ver las necesidades de otros y ayudarlos, pues dice la palabra, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, amén, dice, toma la responsabilidad en serio. Amén. Todo esto que Pablo comienza a decir no es algo fuera de nuestro alcance. Es algo que está dentro de nuestro alcance, claro, con la ayuda de Dios, ¿verdad? Pero aún así, Dios nos puede usar de diferentes maneras. Y quizás hay muchas maneras que Dios nos usa y que no necesariamente los vamos a encontrar en la palabra de Dios, pero Dios nos usa de esa manera. Y Dios nos da ese don, esa capacidad. Dios nos da esa gracia para hacer esas cosas, para que cuando nosotros hagamos aquello que Dios ha puesto en nuestro corazón a hacer en el reino de Dios, haya frutos. Aleluya. Haya frutos en el reino de Dios. Amén. Pero eso va a depender de lo que haya en nuestro corazón, de que nosotros dejemos que Dios use nuestra vida. Entonces, estamos en la oportunidad, estamos en el tiempo, ¿verdad?, de que Dios use nuestras vidas, nuestros corazones. Estamos en la edad también, porque para Dios no hay edad. Para Dios no existe límite. Amén. Como Dios puede usar al más joven, y como Dios puede usar al más grande, para Dios no hay límites. Amén. El límite lo ponemos nosotros. Cuando nosotros decimos, no, yo ya no puedo, no, yo ya se me fue el tiempo en que yo podía servir al Señor, se me fueron aquellos tiempos en donde yo podía, ¿verdad? No, ese límite lo ponemos nosotros. Dios puede usarnos y Dios puede usar nuestra vida. Dios puede usar tu vida, gloria al Señor, para establecer el reino de Dios en la tierra. Algo que nos daña, algo que nos afecta mucho en el reino de Dios es la pereza. La pereza, que no nos permite alcanzar nuestro objetivo, que no nos permite alcanzar ese potencial que Dios quiere que alcancemos en nuestra vida espiritual, es la pereza. Y es precisamente lo que Pablo dice
En el verso 11 dice: no sean nunca perezosos. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que va a afectar? ¿Qué es lo que no permite que nosotros avancemos? ¿Qué es lo que no permite que nosotros crezcamos en el reino de Dios? La pereza. La pereza, el ser perezosos. La pereza es el postergamiento de las cosas, el decir después lo voy a hacer, ¿verdad? Para el otro año, ahora sí me voy a perfilar en el reino de Dios, ahora sí voy a hacer bien el reino, ahora sí voy a hacer esto. O cuando termine esto, o cuando no sé. Cuando nosotros postergamos las cosas y dejamos que el tiempo avance, que el tiempo vaya, y no tomemos una decisión de servir al Señor ahora que podemos hacerlo. Gloria al Señor. El día tiene 24 horas y quizás las 24 horas que tenemos podemos dedicar un tiempo para servir al Señor. No sé si 2 horas al día, 1 hora al día, lo que nosotros podamos hacer, pero podemos dedicar un tiempo para servir al Señor y dejar la pereza a un lado. Amén. Dejar el postergamiento a un lado. Entonces es tiempo de comienzos y es tiempo de decirle al Señor: Señor, en este año yo quiero que tú uses mi vida, Señor. Capacítame, prepárame. Enséñame cómo hacer las cosas. Amén. Y dejar la pereza a un lado. Aleluya. Dejar la pereza, dejar el postergamiento y decidirnos servir al Señor con todo nuestro corazón. Lo que menos nos vamos a preocupar es cómo hacerlo, porque de eso se va a encargar el Señor. Lo que nosotros vamos a decirle al Señor es: Señor, usa mi vida. Amén. Entonces, lo que nos va a detener en el reino de Dios es la pereza. Y eso es lo que hemos batallado como iglesia, como pueblo de Dios. Digo, no solo esta iglesia, sino todas, en todas las iglesias creo que estamos batallando en esta área de nuestra vida, la pereza. Amén. El no decidirnos, el no querer crecer, o el no tener esa iniciativa. La pereza es lo que nos destruye o nos detiene para avanzar. Entonces Pablo dice: no sean nunca perezosos. Nunca sean perezosos. Más bien, trabajen con esmero, así dice en la versión Nueva Traducción Viviente. Trabajen con esmero. Gloria al Señor. Aleluya. Trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Diga conmigo: entusiasmo. El entusiasmo viene por el gusto de hacer las cosas, ¿verdad? El placer de hacer las cosas. El placer que te guste hacer las cosas. Entonces, ese gusto se ve cuando nosotros, más bien ese entusiasmo se ve en nosotros de cuando hacemos las cosas para el reino de Dios. Se ve en nosotros, se nota en nosotros que lo estamos haciendo con ese entusiasmo. Y eso es lo que dice la palabra de Dios: hazlo con entusiasmo, con alegría en tu corazón. Amén. Y eso, hermanos, y eso nos va a ayudar a que las cosas que nosotros hagamos dentro del reino de Dios, en cualquier área que Dios nos ponga a servir al Señor, nos va a ayudar que al hacer las cosas con entusiasmo disfrutemos lo que estamos haciendo. Lo disfrutemos. Porque si no lo hacemos con entusiasmo,
no lo disfrutamos y por lo tanto no pasa nada, no sucede nada. Amén. Tenemos que hallarle ese sentido, tenemos que hallarle esa gracia al hacer las cosas para el reino de Dios. Pero esto viene cuando nosotros nos dejamos usar por Dios. Imagínense ustedes todas aquellas personas que entregaron su vida al Señor, que se fueron a servir al Señor. Hablo de personas, de hombres o de hombres y mujeres que fueron a servir al Señor en lugares muy lejanos, en lugares en la sierra, por ejemplo, o gente que aún sirve al Señor en los lugares muy lejanos, y que sin importar las adversidades que pasan, ellos lo hacen con todo su corazón. ¿Por qué será y por qué lo hacen? Porque tal vez nosotros no dejaríamos nuestro trabajo, no dejaríamos nuestra casa, no dejaríamos nuestros hijos para ir a llevar el mensaje del reino de Dios a una sierra, llevar el mensaje del reino de Dios a un lugar muy lejano. Tal vez no lo haríamos. Y si Dios nos llama, pues tenemos que hacerlo, ¿verdad? Pero mucha gente que lo hace de esa manera y lo hace con entusiasmo, lo hace con ese gozo en su corazón. Amén. Ahora, si nosotros desde el lugar donde estamos, nosotros hacemos esto para la gloria de Dios, en el reino de Dios, Dios va a usar nuestras vidas con ese entusiasmo en nuestro corazón. Amén. Entonces, lo que Pablo nos dice es que dejemos la pereza a un lado, que nunca seamos perezosos, sino todo lo contrario, que sirvamos al Señor con mucho entusiasmo. Amén. Con mucho entusiasmo, mucha alegría, decir: aquí estoy, Señor, ¿en qué te puedo servir? Gloria al Señor. Aquí estoy, Señor, usa mis manos, ponme en el lugar indicado, ponme en la persona indicada, que yo pueda compartir tu palabra. Llévame al lugar que tú quieres que yo vaya a predicar tu palabra, y el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer, gloria al Señor. Y más cuando nosotros le digamos: Señor, prepárame, capacítame, gloria a Dios. Y Dios lo va a hacer en nuestra vida. Amén. Pero es estar dispuestos en servir al Señor. Entonces la invitación en esta noche para cada uno de ustedes es que en este comienzo de año dejemos que Dios use nuestras vidas para servir en el reino de Dios. No sabemos cuándo venga nuestro Señor. No sabemos cuándo venga nuestro Maestro, ¿verdad? Pero mientras tanto, mientras tenemos la oportunidad de hacerlo, hagámoslo para su gloria. Amén. Y aprovechar este tiempo que nosotros tenemos para servir al Señor. Primera de Corintios capítulo 15, verso 58. Dice en la Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera: por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Fuertes y constantes. Aleluya, gloria al Señor. Creo que desde que el Señor nos llamó para pertenecer a su pueblo, para pertenecer al reino de Dios, desde que el Señor nos llamó, ¿verdad? Hemos tenido muchas situaciones que a lo mejor nos han provocado que en algún momento nos dejemos, nos alejemos del Señor, o por algún momento dejemos de servir al Señor, o por algún momento abandonemos nuestro ministerio, o por algún momento nos desanimemos en aquello que hacíamos para el Señor. Pero lo que el apóstol Pablo nos dice, lo que nos enseña, amén, en esta carta a los Corintios, dice que seamos fuertes y constantes. Amén. Fuertes y constantes.
y trabajen siempre para el Señor con entusiasmo. Diga conmigo una vez más, entusiasmo. Aleluya. Que todo lo que hagamos en el reino de Dios tiene que ser con entusiasmo, con esa alegría en nuestro corazón, con ese gozo en nuestro corazón. Y bueno, termina diciendo el apóstol Pablo, dice, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Nada es inútil. Aleluya. En otra versión dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es inútil. Todo lo que nosotros hagamos e hicimos o hemos hecho desde que el Señor nos llamó, nada es inútil. Todo Dios lo ha tomado en cuenta y lo toma en cuenta hasta el día de hoy. Gloria al Señor. No es en vano todo nuestro trabajo. Porque muchas veces, y eso es algo que hemos sido atacados muchas veces hemos sido atacados a través de el enemigo, ¿verdad? Nos ha atacado en esa parte donde que todo nuestro esfuerzo, todo nuestro trabajo, al final de cuentas nadie lo valora, al final de cuentas nadie lo ve, o al final de cuentas, ¿verdad? No lo vemos nosotros que vale la pena. Y yo no sé ustedes, pero muchas veces el enemigo me ha dicho, y yo sé que lo ha hecho con muchos siervos de Dios, que todo lo que hagamos nosotros no tiene caso, que no vale la pena, que no tiene valor, que no tiene sentido. Y el enemigo trabaja en esa área, en ese momento, en ese modo, digamos, hacernos sentir que lo que hacemos no tiene sentido y no tiene valor aquí en la tierra. Pero el apóstol Pablo nos enseña por medio de la palabra de Dios que nada de lo que nosotros hagamos es inútil, que todo tiene un valor para Dios en su reino. Así sea muy pequeñas las cosas que hagamos, o sea mucho lo que hagamos en el reino de Dios, para todo Dios tiene valor en lo que nosotros hacemos. Amén. Entonces nunca pensemos que lo que hacemos no tiene sentido, sino todo lo contrario. Cuando nosotros nos dispongamos en hacer algo para el Señor, aunque sea algo muy sencillo en el reino de Dios, saber que eso que estamos haciendo tiene un gran valor en el reino de Dios, que Dios lo ve con ojos de misericordia, Dios lo ve con ojos de gracia delante de nosotros, cualquier cosa que nosotros hagamos en el reino de Dios. Gloria al Señor. Amén. Por eso les decía, es un privilegio servir en el reino de Dios, que muchas veces tenemos que dividir nuestro tiempo en nuestros hijos, en nuestro trabajo y en el reino de Dios. Y muchas veces tenemos que acomodar nuestros tiempos, tenemos que acomodar nuestra vida, ordenar nuestros quehaceres, ordenar nuestro trabajo para darle un tiempo en el reino de Dios. Pero vale la pena hacerlo. Vale la pena esforzarnos en hacerlo, porque nada de lo que nosotros hagamos es inútil en el reino de Dios. Todo tiene un valor en el reino de Dios. Y yo le aseguro que el día que nosotros nos presentemos en el reino de los cielos, gloria al Señor, cuando todo esto concluya y nos presentemos en el reino de los cielos, aleluya, escucharemos esas palabras tan maravillosas que queremos escuchar, que el maestro nos diga: bien hecho, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Gloria al Señor, porque esas son las palabras que vamos a querer escuchar cada uno de nosotros. Amén.
Y ahí no va a haber quien diga, pero es que no tuve tiempo, pero es que esto, pero es que lo otro, pero es que aquello, es que no me alcanzaba, ¿verdad? Solamente va a haber la palabra, bien hecho, o ni modo no la hiciste, ¿verdad? O bien hecho, que seguramente es lo que tú quieres escuchar y es lo que yo quiero escuchar en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Amén. Nada de lo que nosotros hagamos es inútil. Así es de que, hermanos, esforcémonos por servir al Señor. Sean fuertes, dice. Sean fuertes, dice el apóstol Pablo en esta palabra. Sean fuertes y constantes, constantes. Sabemos que la constancia es lo que nos va a llevar al éxito, gloria al Señor. Lo que nos va a llevar a la victoria, la constancia. Y tenemos que ser constantes en el reino de Dios. Entonces, nada de lo que hagamos, dice el apóstol Pablo, es en vano. Amén. Sino que para Dios tiene un valor muy importante. Aleluya. Tiene un valor maravilloso. Si es de que si tú, hermano joven que estás en esta noche, en este lugar, en algún momento te has sentido que lo que estás haciendo no tiene sentido, nadie lo valora, no lo valoran tus líderes, no lo valoran los hermanos, no lo valora nadie. Esos solamente son pensamientos del enemigo, porque tú no estás trabajando, gloria al Señor, para los hombres, estás trabajando para el reino de Dios. Y Dios es el que toma en cuenta cada una de nuestras cosas, de lo que hacemos. Los demás podemos decir, podemos hacer, podemos pensar muchas cosas, pero al que realmente le estamos sirviendo es aquel que hizo los cielos y la tierra. Es aquel que envió a su Hijo a este mundo a establecer su reino aquí en la tierra. Es aquel, aleluya, aquel que en su misericordia nos llamó a nosotros por medio de Cristo Jesús para ser parte de su reino aquí en la tierra. Gloria al Señor. Así es que tú y yo, que somos ya estamos dentro de ese reino de Dios que ha establecido aquí en la tierra. Ahora dejemos que Dios use nuestra vida. Y ese es el propósito de esta palabra en esta noche. Dejar que Dios use nuestra vida, nuestro corazón, para servir en el reino de Dios, para ser siervos útiles en su reino. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Aleluya. Y bueno, yo quisiera que ahí donde estamos, que nos sinceremos en nuestro corazón con Dios y le digamos, Señor, le digamos a Dios que si Él quiere usar nuestra vida, que se haga como su voluntad quiere. Nosotros como pastores, como siervos de Dios, quisiéramos que todos sirviéramos al Señor, ¿verdad? Quizás nosotros quisiéramos que toda la iglesia se involucrara en el reino de Dios, pero la verdad es que eso depende de cada uno de ustedes. De cada uno de ustedes. Dejar que Dios perfeccione ese don que Dios ha puesto en ustedes. Que Dios trabaje en esa área en nuestros corazones para poder servir en el reino de Dios. Así es de que
Vamos a decirle al Señor en esta hora: Señor, si en tu misericordia está usar mi vida en este año que comienza, y yo pueda ser de ayuda a alguien, yo pueda bendecir a otro, yo pueda llevar esa palabra a alguien, yo pueda ver las necesidades de otros, cualquier área en que tú me des para servirte, Señor, en cualquiera. Y Dios va a comenzar a poner esas palabras en nuestros labios. Dios va a empezar a usar nuestra vida si dejamos que así sea, si dejamos que Dios lo haga, que Dios lo haga en nuestro corazón. Padre, en esta noche, Señor, hemos visto tu palabra, Padre. Tu palabra dice que en tu gracia nos has dado diferentes dones a cada uno de nosotros. En tu gracia, Señor, nos has capacitado, nos has preparado. Te pedimos, Señor, en esta noche que quites todo pensamiento de nosotros, todo aquello negativo, todo aquello que nos impide servirte en tu reino, todo aquello que nos impide crecer en tu reino. Quita, Señor, esas palabras. Quita, Señor, ese miedo. Quita esa timidez en nosotros. Quita todo, Señor. Quita esa pereza de nosotros para crecer en tu reino, Padre celestial. Te pedimos, oh Padre, te pedimos, Señor, que tu presencia, Señor, que tu Espíritu Santo nos impulse, nos mueva, nos motive, nos levante para servir en tu reino, Señor. Que este año que comienza, Padre, o comencemos, Señor, por apartar un tiempo de nuestra vida, apartar un tiempo de nosotros, Señor, para dedicarlo para servir en tu reino, Señor, en el área que tú quieres que nosotros sirvamos, en el lugar que tú quieres que nosotros sirvamos, Señor Padre celestial. Que pongamos ese sentir en nuestro corazón de hacerlo, Señor, de apartar ese tiempo, Señor Padre, de ordenar nuestra vida, de ordenar nuestro trabajo, de ordenar nuestros hijos, de ordenar nuestros quehaceres para servirte en tu reino, Señor, para servirte en alguna área, Padre. Ayúdanos, Señor, ayúdanos como iglesia a hacerlo. Ayúdanos como tu pueblo a hacerlo, Señor. Padre mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta noche, Señor, te pido, Señor, Padre, que como tu pueblo, como tu iglesia, Señor, que somos, tú avive nuestros corazones, Señor. Padre, que podamos, Señor, servirte, Padre, con ese entusiasmo, Padre celestial, con esa alegría en nuestro corazón, con ese gozo, Señor, el hacer las cosas, Padre, que le hayamos sentido a lo que hacemos, Señor, en tu reino, Padre celestial. Que nos agrade servirte, Señor. Si tenemos que ir de un lugar a otro, si tenemos que ir a otro lugar, que lo podamos hacer con esa alegría en nuestro corazón, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Dios bendito, sabemos, Señor, que para ti no hay límites en tu reino, Señor. Padre, yo sé, Señor, que tú bendecirás a aquel que quiere ir de un lugar a otro, Señor. Yo sé que tú le darás los recursos, Señor, para hacer las cosas en tu reino. Yo sé, Señor, que tú lo bendecirás, Padre celestial, para moverse de un lado a otro, Padre, aleluya.
Oh Señor, yo sé que tú suplirás todas esas necesidades. Bendito Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hoy te pedimos, Señor, que este lugar, esta iglesia, Señor, en la iglesia, Padre, que nos has permitido, Señor, allá en San José Iturbide, Señor, allá en Salvatierra, Guanajuato, Padre celestial, que este año podamos ver, Señor, aleluya, tu iglesia, Padre, unirse para servir en tu reino, Señor. Que podamos ver las congregaciones, Padre celestial, unirse para servirte en el nombre de Jesús de Nazaret, oh Padre celestial. Aleluya. Que haya ese mismo sentir en cada uno de nosotros. Que haya esa unidad entre tu pueblo, Señor. Que haya ese entusiasmo, Señor, como tu pueblo para servirte. Oh, que este año que comienza, Señor, comencemos, Señor, con ese deseo en nuestro corazón, aleluya, de servirte en tu reino, Padre amado. En el nombre de Jesús, Padre, nos ponemos en tus manos. Aleluya, yo sé que el anhelo tuyo, Señor, es que nosotros nos dejemos usar. Que en anhelo tuyo, Padre, es que nosotros nos dejemos mover por tu Espíritu Santo. Que el anhelo tuyo, Señor, es que nosotros sirvamos en tu reino. Porque para eso enviaste a tu Hijo a este mundo. Para eso, Señor, le enviaste. Y Él fue a la cruz. Él fue a la muerte. Como cualquier hombre, como cualquier pecador. Para eso enviaste, Señor, a tu Hijo, para pagar nuestros pecados. Para eso, Señor, le enviaste, para que los que fuéramos alcanzados en tu reino, también nosotros nos sintamos con esa deuda. Así como tu siervo Pablo dijo: deudores somos, no a la carne, deudores somos, Señor, a las cosas del reino celestial. Oh Padre celestial, así nosotros, Señor, podamos, aleluya, servirte en tu reino. Servirte, Señor, y podamos, Padre celestial, ser parte de ese reino glorioso que tú estableces, Señor, en la tierra. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado, gracias. Alabado seas por siempre. Gloria a tu nombre, oh Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gracias.